Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí, una vez más. Espero de corazón que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para dejarse envolver por una dosis extra de romanticismo y magia. Hoy, como pueden ver por ese título tan evocador, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que a muchos nos hace suspirar, nos llena de esa dulzura melancólica y nos transporta a atmósferas de ensueño, a esos escenarios que parecieran sacados de una novela o una película. Vamos a hablar, por supuesto, de San Valentín, sí, pero no de uno cualquiera, sino de uno verdaderamente especial, un San Valentín que se tiñe de arte, de historia y de un amor que traspasa la pantalla, *San Valentín en Barcelona. Y más concretamente vamos a revivir y a expandir los momentos mágicos que vivieron nuestros queridos *Can y Demet en esta ciudad condal, esta joya del Mediterráneo. ¿Están listos para dejarse llevar por una ola de romanticismo, por la belleza arquitectónica y por la conexión inquebrantable de esta pareja? Yo sí, y muchísimo. Y antes de que nos perdamos por los encantos de Barcelona junto a ellos, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción. Recuerden que aquí en este canal, siempre les traemos contenido fresco, apasionante y que les va a encantar. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que se viene. Barcelona, una ciudad que no solo irradia arte, historia y un romanticismo indescriptible, sino que es en sí misma una obra maestra. Imaginen por un instante, las luces tenues y doradas de la noche acariciando la imponente y etérea silueta de la Sagrada Familia, esa basílica que parece tocar el cielo. Sientan el aroma embriagador y reconfortante a churros recién hechos flotando en el aire, mezclándose con la brisa marina. Escuchen el sonido lejano, casi fantasmal, de una guitarra española que entona una melodía apasionada, un eco de siglos de arte y sentimiento. Y en medio de todo este encanto, de esta sinfonía de sensaciones, encontramos a Can y Demet, viviendo su propio cuento de hadas, tejiendo recuerdos imborrables en el tejido mismo de la ciudad. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de esta pareja, y no es para menos. Su química es palpable, una corriente eléctrica que se siente en cada mirada, en cada gesto, en la forma sutil en que sus manos se buscan. Su amor se siente real, profundo y tenerlos a ellos en la cúspide de su conexión, compartiendo momentos tan especiales en un escenario tan espectacular y cargado de simbolismo como Barcelona, es simplemente la receta perfecta para la felicidad y la inspiración. Vamos a desgranar esos momentos, ¿les parece? Porque cada instante que vivieron allí no solo fue capturado por las cámaras, sino que se grabó a fuego en la memoria de quienes aman sus historias, y por supuesto, en nuestros corazones. Y la primera imagen que me viene a la mente, una que resuena con una intensidad casi celestial, cuando pienso en Can y Demet en Barcelona, es esa escena tan icónica, tan cargada de simbolismo y belleza, cerca de la majestuosa Fuente Mágica de Montjuïc. ¿La recuerdan? Ese espectáculo de luces vibrantes, de agua danzante y de música envolvente que tiene el poder de transformar la noche en un lienzo de pura fantasía, en un ballet acuático que deja sin aliento. Allí abrazados, la piel rosada por la emoción y el brillo de las chispas de la fuente iluminando sus rostros, sus siluetas recortadas contra el telón de fondo de luces y agua, se percibía una conexión profunda, una complicidad que solo el amor verdadero, ese que trasciende las palabras, puede crear. No era solo una pareja posando para una foto, o un momento superficial para la cámara. Era un instante de pura conexión humana, de dos almas que se encuentran, se reconocen y se celebran en medio de la maravilla universal. Y la manera en que Can la miraba, con esa ternura desbordante, esa adoración sincera que derrite hasta el corazón más escéptico, y Demet devolviéndole la mirada con esa sonrisa radiante, esa que ilumina el mundo entero con su simple aparición. Uf, es que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Es la materialización de un sueño romántico, el instante en que el amor se fusiona con la belleza del entorno para crear algo verdaderamente inolvidable. Pero Barcelona es mucho, mucho más que sus monumentos emblemáticos, ¿verdad? Es un laberinto de sensaciones, una ciudad que te invita a perderte. Es también la experiencia de vagar por sus callejones con encanto, llenos de historia y misterio, descubrir plazas escondidas que parecen susurrar secretos de antaño, y deleitarse con la gastronomía local, esa que habla de tradiciones y pasión. Y Can y Demet, con esa sensibilidad que los caracteriza, no se quedaron solo en los lugares más turísticos, en las postales perfectas. No. Ellos se permitieron vivir. La Barcelona más auténtica, la que se siente en la piel,
la que se respira en cada rincón. Imagínenlos paseando de la mano por las estrechas y laberínticas calles del asterisco barrio gótico, con esas paredes milenarias, testigos silenciosos de siglos de historia y de innumerables historias de amor, siendo el telón de fondo de su propio romance. El aire impregnado de historia, la luz filtrándose a través de los arcos, el murmullo de la vida urbana. Podríamos casi escuchar sus risas mientras descubrían algún detalle curioso en una tienda de artesanía local, o el dulce murmullo de sus conversaciones mientras compartían un café con leche humeante y una ensaimada deliciosa en alguna pequeña plaza escondida, lejos del bullicio. Es esa intimidad en lo cotidiano, esa capacidad de encontrar la magia en lo ordinario, lo que hace que su relación sea tan especial y tan admirada. No se trata solo de grandes gestos, sino de la belleza profunda de los pequeños detalles, de la manera sutil en que se complementan, de cómo encuentran la chispa de la magia en los momentos más sencillos y cotidianos. Es esa autenticidad la que resuena con tantos de nosotros. Y hablando de la belleza de la sencillez, ¿se acuerdan de esa escena que nos dejó sin aliento, esa que se desarrolla en la icónica asterisco playa de la Barceloneta? El sol cayendo majestuosamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un espectáculo de naranjas intensos, rosas delicados y púrpuras profundos, mientras las olas suaves y rítmicas besaban la arena dorada. Cán y Demet, sentados allí a la orilla del mar, quizás compartiendo un helado cremoso que se derretía bajo el sol cálido, o simplemente disfrutando de ese silencio cómplice, de esa paz que solo se encuentra cuando dos almas están en sintonía perfecta. Es esa imagen de paz, de serenidad y de conexión profunda con la naturaleza y entre ellos lo que me fascina. En medio de la vorágine de sus vidas, de los exigentes rodajes, de la fama que a veces puede ser abrumadora, tener esos momentos de calma juntos, reconectando con la esencia de las cosas, con la belleza del mundo y sobre todo con ellos mismos, es algo invaluable. Y la forma en que se miraban, sin necesidad de muchas palabras, transmitiendo todo un universo de amor, de comprensión y de apoyo incondicional. Es esa calma, esa quietud compartida, la que nutre las relaciones más profundas, la que les permite crecer, evolucionar y fortalecerse ante cualquier desafío. Y en esa playa, bajo ese cielo espectacular, se sentía una energía muy pura, muy real, muy palpable. Por supuesto, no podemos dejar de lado la parte gastronómica, ¿verdad? Porque Barcelona es un verdadero paraíso para los amantes de la buena comida, una experiencia culinaria que despierta todos los sentidos. Estoy seguro de que Cán y Demet, con su gusto exquisito y su curiosidad por descubrir nuevas experiencias, habrán tenido la oportunidad de probar las maravillas de la cocina catalana. Imagínenlos en un restaurante acogedor y tradicional, con manteles de cuadros que evocan recuerdos de infancia y el aroma tentador de una paella recién hecha llenando el aire. Compartiendo tapas variadas y deliciosas, riendo a carcajadas, quizás brindando con una copa de cava espumoso y vibrante por su amor, por la vida, por ese momento presente. O tal vez, en un vibrante puesto de mercado, probando las delicias del jamón ibérico curado a la perfección, o saboreando unos deliciosos croissants recién horneados. Son esos momentos, esas experiencias compartidas alrededor de la mesa, que crean recuerdos imborrables, que se quedan grabados para siempre en la memoria y en el corazón. Y es la forma en que comparten estas experiencias, la manera en que disfrutan de las cosas simples de la vida juntos, la que hace que su relación sea tan admirable y tan inspiradora. Y otro escenario que siempre me viene a la mente, un lugar que parece sacado de un cuento de hadas moderno, es el inconfundible Park Güell. Ese lugar tan único, tan surrealista, tan vibrante de color y de fantasía, diseñado por el genio de Gaudí. Imaginen a Cán y Demet paseando de la mano entre las maravillosas creaciones arquitectónicas, perdiéndose en la sinuosidad de las formas, maravillándose con la audacia de las estructuras, tomando fotos divertidas y espontáneas que capturen la alegría del momento. Podrían estar sentados en el icónico banco serpenteante cubierto de mosaicos de colores, con las vistas panorámicas de la ciudad desplegándose ante ellos, esa mezcla perfecta de edificios históricos y modernos, el mar azul intenso al fondo. Compartiendo un momento de admiración mutua por la belleza que los rodea, y de complicidad en esa burbuja de felicidad que han creado. Es un lugar que invita a soñar, a crear, a dejarse llevar por la imaginación, y en ese entorno tan estimulante y lleno de vida, su amor se siente aún más vibrante, más lleno de energía, más real. Esa explosión de color, de formas orgánicas y de fantasía geométrica, creo que se reflejaba perfectamente en la intensidad y la originalidad de su relación. Más allá de las locaciones específicas, de los monumentos emblemáticos o de las playas bañadas por el sol,
lo que realmente hace mágicos los momentos de Can y Demet en Barcelona, y en cualquier lugar, es la autenticidad de su amor. No se trata de un amor de película, de uno fabricado para las cámaras, de uno artificial. Se trata de una conexión genuina, de una admiración mutua profunda y sincera, de un apoyo incondicional que se percibe en cada interacción. Y Barcelona, con su belleza inherente, su atmósfera vibrante, su energía cosmopolita y su innegable toque romántico, se convirtió en el escenario perfecto, en el lienzo en blanco para que esa magia que ellos irradian brillara aún más, para que se expandiera y se hiciera visible para todos nosotros. Cada paseo, cada comida compartida, cada mirada cómplice, cada risa espontánea, se magnificaba en esa ciudad que respira romance en cada uno de sus poros. Y piensen en todos esos pequeños detalles que quizás no vemos directamente en pantalla, pero que sabemos que están ahí, que son el fundamento de su relación. Las conversaciones íntimas en la privacidad de su habitación de hotel, compartiendo sueños y miedos. Las bromas internas que solo ellos entienden, que fortalecen su vínculo. Los planes que hacen para el futuro, construyendo juntos un camino. Barcelona se convirtió en un espacio, en un tiempo, en un lienzo en blanco para pintar esos momentos, para crear recuerdos que los unirán aún más, que se convertirán en pilares de su historia de amor. Es la suma de todos esos instantes, grandes y pequeños, los que conforman una experiencia verdaderamente mágica e inolvidable, tanto para ellos como para quienes tenemos el privilegio de ser testigos de su historia. Lo que Can y Demet nos muestran con su ejemplo y con la forma en que comparten su vida y su amor, es que el amor no necesita escenarios grandilocuentes, ni eventos extraordinarios para ser especial, para ser profundo. Puede florecer, puede crecer y puede ser celebrado en una plaza escondida, en una cena sencilla en un rincón acogedor, en un paseo al atardecer contemplando la belleza del mundo. Barcelona les brindó el telón de fondo perfecto, un escenario de ensueño, pero la verdadera magia, la esencia inconfundible, residía en ellos, en la forma en que se conectaban a un nivel profundo, en cómo se miraban con esa intensidad que lo dice todo, en el respeto mutuo y la admiración sincera que se profesaban. Y eso, queridos amigos, es lo que todos admiramos de ellos, lo que nos inspira y lo que en el fondo, todos esperamos encontrar y cultivar en nuestras propias vidas. Así que al final de todo este recorrido imaginario por los rincones mágicos de Barcelona de la mano de Can y Demet, llenos de amor y complicidad, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de revivir, de expandir y de sentir la magia de estos momentos tan especiales. Ha sido un verdadero placer compartir esta aventura romántica y visual con ustedes. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estos momentos de Can y Demet en Barcelona les pareció más mágico, más conmovedor? ¿Tienen alguna anécdota romántica de Barcelona que quieran compartir, alguna experiencia personal que haya marcado su corazón en esta ciudad condal? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo, que me encanta leerlos, interactuar con cada uno de ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir un poquito de esa magia barcelonesa, de ese romanticismo arquitectónico y sobre todo, de ese amor puro y genuino que irradian Can y Demet, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que aman estas historias de amor inspiradoras, que sueñan con Barcelona o que simplemente disfrutan de un buen rato de romanticismo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad, porque aquí siempre habrá algo especial esperando por ustedes, algo que les haga sonreír, soñar o simplemente pasar un rato agradable. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, de verdad que su apoyo incondicional lo es todo y es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de magia y romanticismo, y hasta la próxima. Adiós.